Qué gran forma de celebrar Halloween que con el estreno de Terrifier 3, pero sobre todo porque nos permite hablar de un género del terror, de un subgénero del terror bastante incomprendido, que es el cine gore, ¿no? El cine gore se gesta por los años 60, nacido de la colisión entre el terror de serie Z y el cine pornográfico. Bloodfest o 2000 maníacos de Herschel Gordon Lewis van abriendo el panorama de este subgénero, caracterizado por estas limitaciones que tienen sus recursos y efectos visuales. En la década de los 80, directores como Sam Raimi o Peter Jackson van reformulando este cine y recargándolo de un humor absurdo. Algunos ejemplos pueden ser Bad Taste en 1987, sobre un grupo de hombres que intenta detener a unos alienígenas en su búsqueda de carne humana para imponer un restaurante intergaláctico. O Brain Dead, donde una mujer es convertida en zombie tras ser mordida por un monorrata. Le daban especial énfasis a la violencia gráfica, al uso salvaje y visceral de una maquinaria artesanal, para lograr finalmente cintas fantásticas, divertidas, absurdas, inverosímiles y también de una creatividad inmensa. Voy a dejar el enlace de estas películas aquí abajo porque todas estas películas se pueden encontrar en YouTube, así que vayan a verlas. Y Terrifier 3 forma parte de ese abanico de lo que los amantes del género splatter podrían esperar de este tipo de películas, logrando su objetivo, ¿no? Que es generar un impacto en su audiencia. Pero antes hablemos de su director. Dirige Damián León, guionista y director americano, especialista en make-up effects y responsable de crear y diseñar a Art el payaso, además de forjarle esta personalidad psicopática, primero en el cortometraje The Ninth Circle, donde una mujer es abducida por un extraño en la noche de Halloween, pasando por la cinta All Hallows Eve del 2013, hasta consolidar su personalidad salvaje como Art the Clown en Terrifier del 2016, donde este payaso psicópata aterrorizaría a dos chicas durante una noche de Halloween. Si hablamos de Terrifier 1, podemos decir que es una cinta bastante efectiva, sobre todo en el manejo de este actor de David Howard Thornton, sobre todo en el uso de sus gestos y manías tras cometer los más violentos asesinatos. Particularmente hay dos secuencias que me vuelan la cabeza y que se mantienen en mi memoria hasta ahora. La de una mujer recibiendo el cariño del payaso en un gesto maternal, dándole muchas más capas a este personaje en el entendimiento de su psicopatía, y la brutal mutilación de una mujer por la mitad que difícilmente va a ser sacada de mi cabeza. Luego llegaría Terrifier 2, el 2022, que se va perfeccionando en estas bases del subgénero del splatstick. Podemos tener un acercamiento a este concepto acuñado por los japoneses. Para ello tienen que anotar Ishi the Killer o Audition de Takashi Miike, donde se mezcla el terror más violento y ultrasalvajes, mezclados también con este humor bastante peculiar. Con la misma intención, pero sin el mismo espíritu, rueda Frankenstein vs. la momia, una película poco atractiva y muy limitada que no llega a tener aquel carácter salvaje y explosivo, ¿no?, de las series B. Y ahora que llega a las salas de cine Terrifier 3, no saben lo mucho que me he divertido viéndola en cines. La película de Damián se mueve en este terreno de las slapstick, sobre todo porque nunca se toma en serio a sí misma, ¿no? Y eso hace que sea tenebrosamente divertida. Un poco de la sinopsis: tras sobrevivir a la masacre de Halloween, Sienna y su hermano intentan reconstruir sus vidas, pero el payaso Art regresa para convertir sus noches navideñas en reales pesadillas. Esta continuación de la segunda entrega de Terrifier revitaliza las escenas gore, pero desde un terreno mucho más estilizado en su diseño de producción, sobre todo, ¿no? Los espacios manejan una intención clara en el uso de sus colores y formas para romper cualquier sentido de equilibrio. Sus paredes sin cortezas y garabateadas, los suelos repletos de sangre, refuerzan ese impacto visual en los momentos más grotescos. Ahora, no esperemos encontrar una gran historia. La verdad es que he sentido que su guión es un poco flojo. Los diálogos se sienten expositivos, carentes de una intención clara, y hay muchas actuaciones que parecen no cohesionar con los demás elementos de la película. Además, aunque he sentido una sensación claustrofóbica al verla, de espacios donde es imposible escapar, no he sentido este manejo, esta dinámica de planos como sucedía en Evil Dead de Sam Raimi, por ejemplo, donde la propuesta visual de tomas en picado y planos aberrantes reforzaban este carácter tosco de hombres sometidos por estas fuerzas demoníacas. Terrifier 3, por lo contrario, se limita a desgastar esta fórmula de planos contra planos, todos muy frontales, y hay una poca astucia desde ese lado. Sin embargo, siempre he sentido que este tipo de películas se disfrutan desde sus escenas gore y también desde sus villanos, ¿no?, desde sus personajes. Y en este sentido, Terrifier 3 gana brillo con la personalidad de Artie y su compañera Victoria Hayes. Son los detalles de sus gestos que los hacen personajes memorables, sus acciones en el acercamiento a sus víctimas que rozan lo ingenuo y lo violentamente primitivo. Otros elementos que hacen de esta película bastante memorable son el acercamiento a estos temas impolutos, ¿no?, que no se tocan en sociedades. Las muertes gráficas de niños, el juego con esta imagen beatificada de Papá Noel, su aprovechamiento de los recursos religiosos, además de esta secuencia brutal, final alucinante, donde se mezclan todos estos elementos, van llevando a los límites a sus personajes, ¿no?, comparables solo con estos objetivos tortuosos y espirituales de una película como Martyrs.
Muchas secuencias en Terrifier 3 se someten a estas líneas del torture porn, escenas con mucho salvajismo corporal y eroticidad, muy parecidas a esos desmembramientos inimaginables de películas como Hostel o Holocausto Caníbal. Terrifier 3 es una película mucho más salvaje, más visceral, pero también mucho más estilizada, que redefine cómo una cinta de bajo presupuesto puede llegar a convertirse en un fenómeno de masas y ser curiosamente disfrutable. Finalmente, cuando salimos de las salas perturbados y empapados de sangre, nos podemos cuestionar por qué disfrutamos tanto de estos personajes. Quizás el mensaje es que todos somos irremediablemente salvajes. No se olviden de darle un like a este video, compartirlo y suscribirse al canal para seguir subiendo videos.